La ciudad dormía bajo un manto de silencio quebrado, apenas por el rumor del viento. Desde la ventana del 8º piso, Isabel observaba las luces distantes y sentía que cada una de ellas pertenecía a una vida distinta, a un corazón que latía con un propósito que ella había olvidado. Su mente giraba en círculos, recordando una y otra vez lo que quiso dejar atrás. Una traición, una amistad rota, un eco que aún dolía en lo más profundo. Esa noche, no logró conciliar el sueño. Se levantó, caminó descalza por el suelo frío y se miró al espejo. En sus ojos descubrió el cansancio de los años, pero también algo más. Una pregunta sin respuesta. Fue entonces cuando escuchó un susurro, tan tenue que casi creyó imaginarlo. Libérate, o serás prisionera de tu propio corazón. El aire se volvió más denso, las sombras parecían moverse, y una sensación antigua de tristeza la envolvió. Se tumbó nuevamente en la cama, cerró los ojos y dejó que el cansancio la venciera. El reloj marcó las 3:33. El sueño llegó sin aviso, como un río oscuro que la arrastró hacia un lugar que no era de este mundo. Primero, hubo silencio. Luego, una luz dorada comenzó a expandirse, revelando un pasillo blanco que no tenía fin. Isabel caminó sin miedo, aunque no sabía por qué. En el aire flotaba una calma extraña, como si el tiempo se hubiera detenido. A lo lejos, una puerta luminosa pulsaba lentamente, esperándola. El susurro volvió, más claro esta vez. Aquí aprenderás lo que has olvidado. Y aunque no entendía su significado, una parte de su alma sabía que ese viaje sería distinto. Un viaje que no la llevaría lejos, sino hacia adentro. El aire vibró, la puerta comenzó a abrirse. El umbral se abrió lentamente y una luz tibia envolvió a Isabel. Al dar el primer paso, sintió que el suelo bajo sus pies no era sólido, sino una superficie líquida y luminosa que respondía a su respiración. A cada paso, destellos de su pasado aparecían suspendidos en el aire como fragmentos de cristal. Risas, rostros, voces, momentos olvidados. El pasillo se alargaba y las paredes, si es que las había, parecían formarse con cada pensamiento. De pronto, frente a ella apareció una puerta de madera, antigua, con el mismo diseño que tenía el armario de su infancia. La tocó con timidez y un leve crujido la invitó a entrar. Dentro encontró una pequeña habitación y en el centro, una mesa. Encima, un sobre cerrado. El corazón le latía con fuerza. Lo tomó entre las manos y leyó su nombre, Isabel. Pero la caligrafía no era la suya, ni la de alguien conocido. Lo abrió. Dentro había una hoja con una sola frase. El perdón que buscas no es hacia ellos, es hacia ti. Un escalofrío recorrió su espalda. De repente, la habitación comenzó a desvanecerse y una corriente de aire la arrastró hacia otro espacio. El pasillo se transformó en un jardín cubierto de niebla. Los árboles parecían murmurar su nombre, y un río invisible susurraba recuerdos que no quería oír. De entre la bruma emergió una figura. Su silueta era familiar, y sin embargo, imposible. Era su amiga de juventud, Laura, aquella que no había vuelto a ver desde la traición que las separó. Isabel retrocedió instintivamente, pero el suelo se desvaneció bajo sus pies. Cayó. No al vacío, sino hacia un lugar lleno de voces que decían su nombre, sus miedos, sus culpas. La figura se acercó y su voz tembló en el aire. No temas, este no es un sueño cualquiera. El entorno comenzó a brillar como si algo estuviera a punto de revelarse. Cuando Isabel abrió los ojos, se encontraba de pie en un lugar que parecía suspendido entre el sueño y la memoria. El suelo estaba cubierto de agua, reflejando un cielo sin estrellas. Frente a ella, Laura, su amiga de infancia, la miraba con esa mezcla de dulzura y tristeza que solo existe en los recuerdos que duelen. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propio corazón. Isabel quiso hablar, pero las palabras no salieron.
Laura dio un paso al frente. «Ha pasado tanto tiempo», susurró. Isabel retrocedió un poco, temerosa de lo que su mente pudiera inventar. «Tú no eres real. Esto no puede estar pasando». «¿Y qué es lo real?», respondió Laura con voz serena. ¿El rencor que te ha acompañado todos estos años? ¿O esta oportunidad de entender lo que no quisiste escuchar? Isabel bajó la mirada. Los años de distancia, de heridas no cerradas, cayeron sobre ella como una marea. «Tú me traicionaste», murmuró, casi en un lamento. «¿O te sentiste traicionada?», contestó la figura. «Nunca quise herirte, pero tú cerraste las puertas antes de saber la verdad». Un viento invisible sopló entre ambas, levantando pequeños destellos que parecían recuerdos fragmentados. Dos niñas riendo bajo la lluvia, compartiendo secretos, jurando amistad eterna. Luego, la imagen cambió. Discusiones, lágrimas, silencio. Isabel sintió que el pecho se le oprimía. «¿Por qué estoy aquí?», preguntó con la voz quebrada. «Porque aún no has perdonado. Ni a mí, ni a ti misma». Las palabras cayeron como un golpe suave pero certero. Isabel quiso responder, pero el entorno comenzó a temblar, como si cada emoción removiera los cimientos del sueño. El reflejo del agua se volvió oscuro, y el rostro de Laura comenzó a distorsionarse. «Todo lo que no perdonas», dijo la voz, «te seguirá hasta que aprendas a mirar sin miedo». La luz se apagó por completo, y en esa oscuridad, Isabel sintió que algo, una parte de sí misma, estaba a punto de despertar. La oscuridad no era completa. De pronto, una bruma suave comenzó a moverse, formando un resplandor en el suelo. Isabel avanzó, guiada por una intuición más fuerte que el miedo. A medida que caminaba, las sombras se apartaban, revelando un gran espejo suspendido en el aire. No tenía marco ni reflejaba su cuerpo entero, solo su rostro, y detrás de él, una figura difusa que imitaba sus movimientos con un leve retraso. Isabel dio un paso más cerca. Su reflejo la miró fijamente, pero no tenía la misma expresión. Los ojos que la observaban mostraban rabia, cansancio, culpa. «¿Qué eres tú?», preguntó Isabel con voz temblorosa. «Soy lo que escondiste cuando decidiste culpar a otros de tu dolor». El reflejo habló con su voz, pero sonaba más antigua, más profunda. «Cada vez que recordabas lo que pasó, me hacías más fuerte. Alimentaste tu pena con orgullo, y aquí estoy, viviendo en lo que tú no quisiste sanar». Isabel sintió una punzada en el pecho. Recordó las noches en que deseó justicia, las conversaciones que repitió en silencio una y otra vez, imaginando que ganaba, que se defendía. Pero ahora, frente a esa imagen, comprendió algo. Su mayor enemiga no era Laura, sino ella misma. «He sufrido mucho por lo que me hicieron». «No», interrumpió el reflejo. «Has sufrido por lo que te negaste a soltar». El espejo empezó a agrietarse, mostrando imágenes. Isabel llorando en soledad, rechazando perdones, rechazándose a sí misma. «Perdonar no significa olvidar», murmuró la voz. «Significa dejar de vivir en el mismo día, una y otra vez». Una lágrima rodó por su mejilla. El suelo tembló y el espejo comenzó a resquebrajarse por completo. Isabel retrocedió, pero el reflejo extendió la mano atravesando el cristal. La tocó. Era cálido, y en ese instante, un torrente de emociones inundó su mente. Imágenes de su infancia, de amor y de pérdida, se entrelazaron con un sentimiento nuevo, el deseo de liberarse. Pero justo cuando intentó comprenderlo, una fuerza la arrastró hacia adentro del espejo, como si su alma hubiese sido absorbida. El eco de su nombre resonó a lo lejos, y una nueva escena comenzaba a formarse. Al atravesar el espejo, Isabel no cayó ni se golpeó. Flotó por un espacio lleno de luz suave y colores imposibles, como si el aire mismo estuviera pintado con emociones. Ante ella se extendía un paisaje que parecía salido de un sueño.
ríos de plata que no mojaban, árboles que susurraban palabras antiguas y senderos que se bifurcaban en direcciones que desafiaban la lógica. Cada paso que daba provocaba un eco que repetía su nombre, mezclándose con risas y llantos del pasado. Isabel respiró hondo, sintiendo cómo el miedo que llevaba años cargando comenzaban a aflojar su agarre. Sin embargo, no estaba sola. Figuras surgieron entre la bruma, sombras que representaban sus dudas, sus culpas y sus arrepentimientos. Una de ellas se acercó lentamente. Su silueta era difusa, pero la voz que emanaba estaba cargada de reproche. ¿Crees que mereces paz después de todo lo que guardaste en tu interior? Isabel retrocedió, pero el terreno parecía responder a sus emociones. Cada duda que sentía se transformaba en un muro de niebla que bloqueaba su camino. Comprendió que no podía avanzar si no enfrentaba aquello que había evitado por años: la responsabilidad de sus propios sentimientos. Recordó a Laura, las palabras que nunca pronunció y las veces que juzgó sin escuchar. Su pecho se llenó de un peso indescriptible, una mezcla de tristeza, arrepentimiento y miedo. Sin embargo, un murmullo comenzó a elevarse entre los árboles y el agua brillante. Perdonar no es un regalo para otros, sino la llave que abre tu alma. Al pronunciar estas palabras en voz alta, algo dentro de ella se quebró y al mismo tiempo se iluminó. El sendero delante de Isabel comenzó a brillar, invitándola a avanzar. Cada paso que daba se sentía más ligero y la niebla que antes la atrapaba comenzó a disiparse. Pero justo cuando parecía que el camino se abría, una nueva figura emergió del río de plata, un reflejo de sí misma, pero esta vez adulta y sabia, con ojos llenos de compasión y comprensión. Extendió la mano, y en su mirada, Isabel leyó un mensaje silencioso. El perdón no es un acto de otros hacia ti, es tu acto hacia ti misma. El corazón de Isabel latió con fuerza, consciente de que estaba a punto de enfrentarse a la prueba más difícil: perdonar de verdad, liberar el pasado y reconciliarse con su propia alma. Y mientras daba el primer paso hacia esa aceptación, un susurro la llevó más profundo en el mundo de la conciencia. El sendero de luz ante Isabel se estrechó y comenzó a descender hacia un valle cubierto de sombras danzantes. Cada paso que daba parecía despertar figuras que susurraban sus peores pensamientos, los momentos en que había juzgado, mentido o guardado rencor. El aire estaba cargado de emociones densas, y el peso de los años de dolor parecía querer hundirla. Una de las sombras se levantó con claridad. Era ella misma, pero distorsionada por la culpa y la rabia contenida. Sus ojos eran espejos de reproches pasados, y su voz resonaba en todos los rincones. No puedes perdonar, no mereces libertad. Todo lo que hiciste mal te sigue encadenando. Isabel sintió como su pecho se oprimía. Quiso correr, pero sus pies parecían hundirse en la tierra oscura. La sombra avanzó hacia ella, y de repente el suelo bajo sus pies se resquebrajó, revelando un abismo que absorbía cada pensamiento negativo que tenía. Una voz interior surgió, suave y firme. El miedo es solo un reflejo de lo que no te atreves a soltar. Respirando hondo, Isabel cerró los ojos y enfrentó la sombra. Cada recuerdo doloroso apareció como una escena frente a ella. Discusiones, reproches, silencios, palabras que nunca se dijeron. En lugar de huir, empezó a observarlos sin juzgar, reconociendo el dolor que todos esos momentos le habían causado. La sombra gritó, intentando hacerla retroceder, pero Isabel extendió la mano. La oscuridad pareció resistirse, pero lentamente comenzó a ceder. La voz interior volvió a hablar. Aceptar lo que sientes es el primer paso para liberarte. Y en ese instante, Isabel comprendió que no podía culpar a nadie por lo que sentía, que la llave para la paz estaba en su propia decisión. La sombra se deshizo en un polvo brillante que se elevó hacia el cielo, y un sendero de luz surgió frente a ella, más brillante que antes. Al mirar hacia adelante, vio otra figura que la esperaba. No era Laura,
ni ella misma distorsionada, sino un reflejo de su yo más auténtico, calmado y lleno de amor. La voz volvió a susurrarle: «Estás lista para perdonar y para liberarte». Isabel dio un paso y un aire cálido la envolvió, como si todo su pasado empezara a disolverse suavemente. Pero sabía que aún le quedaba enfrentar la prueba más profunda, el encuentro definitivo con Laura y consigo misma. Y mientras avanzaba, un murmullo de aguas y árboles le indicó que la siguiente etapa de su viaje estaba cerca. El sendero de luz la llevó a un claro suspendido en el aire, donde el cielo se mezclaba con reflejos dorados y plateados, como si cada rayo de luz contuviera un recuerdo. Allí, entre la bruma que olía a tierra mojada y flores silvestres, estaba Laura. Su presencia no era amenazante. Parecía contener siglos de silencios y palabras no dichas. Isabel se detuvo a unos pasos de distancia, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Cada emoción contenida durante años se concentraba en ese instante: miedo, tristeza, nostalgia, rabia. Laura la miraba con los ojos llenos de compasión y al fin dijo: «Gracias por llegar hasta aquí». El simple acto de hablar rompió un hilo invisible que las separaba. Isabel deseaba gritar, reprochar, abrazar, pero no encontraba la forma. Su voz salió entrecortada. «Nunca entendí. ¿Por qué todo terminó así? Me dolió tanto y no supe cómo seguir». Laura asintió y su gesto era suave, comprensivo. «Yo tampoco supe cómo decírtelo. Creí que te estaba protegiendo y terminé alejándote. Pero lo que importa ahora es que estás aquí y que todavía podemos elegir». El aire alrededor de ellas se llenó de destellos que parecían revivir momentos de su infancia. Risas bajo la lluvia, secretos compartidos, promesas que parecían eternas. Luego, los recuerdos se tornaron más oscuros. Discusiones, silencios, miradas de reproche. Cada imagen golpeaba a Isabel con una intensidad que le hizo temblar. «¿Y si no puedo perdonar?», preguntó, la voz quebrada. «Perdonar no significa olvidar», dijo Laura, acercándose un paso. «Significa liberar lo que te ata, incluso a mí. Solo cuando sueltes la culpa podrás caminar de nuevo». Isabel cerró los ojos, sintiendo cómo la gravedad de su pasado la empujaba hacia abajo. Cada respiración era un ejercicio de valor. Sabía que este momento era el punto de inflexión. O seguiría atrapada en el dolor, o permitiría que el perdón la transformara. Un viento cálido levantó su cabello, como si la naturaleza misma la alentara a dar el siguiente paso. La luz del claro se intensificó y una sensación de paz comenzó a llenar su pecho, anticipando la decisión que cambiaría todo. Y mientras avanzaba hacia Laura, una bruma ligera comenzó a envolverlas, anunciando que la prueba final de perdón estaba por comenzar. La bruma envolvía a Isabel y Laura como un manto que suavizaba los contornos del mundo, pero intensificaba cada emoción. Isabel dio un paso más y finalmente se encontró frente a Laura. El silencio entre ellas no era incómodo, era denso, cargado de años, de palabras no pronunciadas, de reproches internos, de amor y pérdida que habían quedado suspendidos en el tiempo. «He cargado esto durante tanto tiempo», dijo Isabel, su voz temblando. «Pensé que el dolor era por ti, por lo que me hiciste, pero ahora veo que era por mí, por no haberme perdonado». Laura asintió, sus ojos llenos de lágrimas que reflejaban la luz dorada del claro. Yo también creí que te estaba protegiendo, pero terminé lastimándonos a ambas. El pasado no se borra, Isabel, pero podemos aprender de él y elegir cómo vivir a partir de ahora». Isabel respiró hondo. Por primera vez, sintió que podía mirar a Laura sin miedo, sin rencor. Las imágenes de los viejos conflictos surgieron en su mente. Palabras malinterpretadas, silencios que dolieron más que cualquier grito, decisiones impulsivas. Cada recuerdo pesaba, pero ahora parecía distinto, más comprensible, más humano. «No sé si puedo», dijo Isabel.
dejando que la frase flotara entre ellas. «No es cuestión de merecerlo», respondió Laura suavemente. «Es cuestión de permitirlo, permitir que tu alma se libere». Isabel cerró los ojos y dentro de su mente vio el río de emociones que había acumulado. Se permitió sentir tristeza, ira, miedo, culpa y finalmente soltarlos uno a uno. Cada emoción abandonaba su cuerpo como un susurro de aire que se disolvía en la luz del claro. Cuando abrió los ojos, la figura de Laura parecía más ligera, casi transparente, pero su mirada estaba llena de amor. Isabel comprendió algo profundo. Perdonar no significaba cambiar el pasado, sino transformar el presente. «Te perdono», murmuró Isabel, no solo a Laura, sino también a sí misma. El claro se iluminó con un resplandor cálido y envolvente. El aire se llenó de un murmullo de hojas, agua y risas lejanas, como si el mundo mismo celebrara la liberación de su alma. Y en ese instante, Isabel supo que su viaje apenas comenzaba, pero que la primera gran victoria sobre su propio dolor había sido ganada. Después de pronunciar las palabras que liberaban su corazón, Isabel se sintió más ligera que nunca. La bruma que antes cubría el claro comenzó a disiparse y el paisaje se transformó. Los árboles se erguían con fuerza y brillo, las flores se mecían suavemente al viento, y un río de agua cristalina corría frente a ellas, reflejando la luz dorada del cielo. Cada sonido parecía armonizar con su respiración, cada resplandor acariciaba su piel. Isabel caminó hacia el río y vio su reflejo en el agua. No era el rostro cansado de días cargados de dolor, sino uno lleno de serenidad y aceptación. Laura estaba a su lado, sonriendo con esa calidez que solo los corazones libres pueden mostrar. «Nunca pensé que sentiría tanta paz», dijo Isabel, su voz, un susurro reverente. «La paz siempre estuvo ahí, solo tenías que abrirle la puerta», respondió Laura. A medida que caminaban juntas por el sendero, las imágenes del pasado seguían apareciendo, pero ahora ya no tenían poder sobre Isabel. Cada recuerdo era un testigo silencioso de lo que fue y lo que permitió que aprendiera. La traición, la distancia, el silencio, todo se transformaba en lecciones de amor y fortaleza. Una brisa cálida envolvió a Isabel, llevándose consigo los últimos restos de miedo y culpa. Sintió que podía respirar más profundo que nunca, como si cada inhalación llenara su alma de claridad y luz. «Nunca imaginé que perdonar podría sentirse así», murmuró, con lágrimas rodando suavemente por su rostro. «No es solo perdonar a otros, Isabel», dijo Laura con suavidad. «Es perdonarte a ti misma. Solo entonces puedes caminar sin cadenas». El río ante ellas comenzó a brillar con un resplandor plateado, y un puente apareció, flotando suavemente sobre las aguas. Era un puente que conectaba lo que había sido con lo que podía ser, lo que estaba perdido, con lo que estaba por descubrir. Isabel entendió que cruzarlo significaba aceptar su vida, con sus errores y aciertos, y abrazar el futuro con un corazón libre. Tomó aire, sintiendo que cada paso que daría en ese puente la acercaría a un destino que nunca antes había imaginado. Isabel respiró hondo y dio el primer paso sobre el puente flotante. Cada tabla parecía hecha de luz pura, y a cada paso sentía que el peso de años de rencor y culpa se desvanecía lentamente. El aire a su alrededor estaba impregnado de un murmullo cálido, como voces que le susurraban palabras de aliento que nunca había escuchado antes. Mientras avanzaba, recordó momentos que la habían marcado: las discusiones con Laura, los reproches que nunca dijo, los silencios que creía protegerla. Cada recuerdo surgía frente a sus ojos, pero esta vez no sentía miedo ni dolor, solo comprensión. La luz del puente parecía absorber todo lo que ya no necesitaba cargar. A mitad del trayecto, la figura de Laura apareció a su lado, caminando en perfecta sincronía. No dijeron nada al principio. El silencio era cómodo, lleno de aceptación. Finalmente, Isabel murmuró: «Gracias».
por esperarme, incluso cuando yo no podía perdonarme. Laura sonrió, y la bruma alrededor del puente comenzó a disiparse aún más, revelando un horizonte donde el cielo y la tierra se encontraban en un resplandor dorado. Cada paso parecía iluminar su camino, y por primera vez en mucho tiempo, Isabel sintió que podía mirar hacia adelante sin miedo ni dudas. A lo lejos, vio un árbol solitario, enorme y radiante, cuyas raíces parecían hundirse en la tierra y sus ramas alcanzar el cielo. Su presencia le transmitía seguridad y fuerza, como si fuese un símbolo de lo que estaba por descubrir: la armonía entre su pasado, su presente y su futuro. Mientras cruzaba, Isabel sintió que algo dentro de ella se alineaba, como si cada emoción finalmente encontrara su lugar. Comprendió que el perdón no solo había sanado su relación con Laura, sino con ella misma. Cada paso que daba la llenaba de una claridad nueva, de una paz que había buscado toda su vida. Al tocar el final del puente, una luz intensa la envolvió y la transportó a un espacio aún más vasto, donde el cielo parecía reflejar su propio corazón liberado. Y en ese lugar, la última etapa de su transformación estaba a punto de comenzar. Isabel emergió de la luz y se encontró en un lugar que parecía estar fuera del tiempo. Un jardín infinito, donde cada flor brillaba con un resplandor cálido, y los árboles se mecían suavemente como si respiraran al ritmo de su corazón. Un sendero de piedras claras la guiaba entre prados cubiertos de rocío brillante, y un río de agua transparente corría suavemente, emitiendo un murmullo que parecía decir: «Has llegado, has dejado ir». Se detuvo y respiró profundamente, sintiendo cómo su cuerpo y su mente absorbían la serenidad del lugar. Todo el peso del pasado, cada dolor y rencor, se había transformado en una ligereza que nunca había experimentado. Por primera vez, se permitió simplemente existir, sin miedo, sin culpa. A lo lejos, vio nuevamente a Laura, quien ahora estaba completamente iluminada, como si el perdón la hubiera liberado también. Ambas se acercaron lentamente, sin prisa, con la certeza de que cada palabra y gesto reflejaba comprensión y compasión. «Nunca imaginé que esto fuera posible», dijo Isabel con voz suave. «El perdón es un regalo que te das a ti misma», respondió Laura, extendiendo su mano. Al tomarla, Isabel sintió una corriente cálida recorrer todo su cuerpo. Era como si el jardín mismo la abrazara, susurrando mensajes de aceptación, amor y renovación. Las flores parecían inclinarse ante ella, los árboles se agigantaban suavemente, y el cielo, teñido de tonos dorados y rosados, reflejaba la claridad que había alcanzado en su interior. Isabel caminó a lo largo del sendero, escuchando el murmullo del río y observando cómo su reflejo se mezclaba con la luz de las flores. Comprendió que este espacio no era solo un sueño, era la manifestación de su alma liberada, un lugar donde la culpa, la tristeza y el miedo ya no tenían cabida. Y mientras avanzaba, notó que en el horizonte se dibujaba un puente de luz hacia otra parte del jardín, un lugar que parecía contener la totalidad de todo lo que ella podría ser. Supo que la última etapa de su viaje espiritual la esperaba allí. Con cada paso hacia ese nuevo horizonte, Isabel sentía que su alma se expandía, lista para abrazar la plenitud del perdón y la paz interior. El sendero de luz la condujo a un claro más profundo del jardín, donde la atmósfera parecía aún más pura y silenciosa. Sin embargo, Isabel notó que pequeñas sombras se movían entre las raíces de los árboles y sobre las piedras brillantes. No eran amenazas externas, sino fragmentos de antiguos miedos y dudas que todavía persistían en su interior. Cada sombra adoptaba la forma de recuerdos dolorosos, un reproche que nunca dijo, una oportunidad perdida, una palabra hiriente que guardó para sí misma. Sentía que estos vestigios querían convencerla de que aún no merecía la paz que había encontrado. El corazón de Isabel se apretó momentáneamente, y el río murmuró su nombre con suavidad, como invitándola a no ceder al temor. «Aún queda algo que liberar»,
murmuró la voz interior que la había guiado desde el inicio de este viaje. No huyas de ello, míralo a los ojos. Isabel cerró los ojos, respiró profundo y permitió que cada sombra se acercara. Por primera vez no intentó rechazarlas ni enfrentarlas con fuerza. Simplemente las observó, reconociendo que todas eran parte de ella. Fragmentos de su historia que necesitaban ser aceptados. Uno a uno, los recuerdos empezaron a transformarse. La culpa se convirtió en aprendizaje, la tristeza en compasión, la ira en comprensión. Sintió cómo su pecho se expandía con cada emoción liberada, y cómo la luz del jardín se intensificaba, envolviéndola completamente. «He comprendido», dijo Isabel en voz baja, «que todo lo que sentí me enseñó quién soy, y que ahora puedo elegir caminar libre de miedo». Las sombras desaparecieron como polvo llevado por la brisa, dejando un espacio lleno de luz y serenidad absoluta. El río frente a ella comenzó a reflejar un arco iris brillante, y la sensación de armonía llenó cada rincón de su cuerpo y mente. Isabel comprendió que ahora estaba lista para la etapa final de su transformación, integrar por completo su perdón y avanzar hacia la plenitud de su alma. Mientras miraba el arco iris sobre el río, un suave murmullo le indicó que el último horizonte del jardín estaba cerca, donde su paz interior sería completa. Isabel avanzó por el sendero de piedras brillantes, cada paso acompañado de un murmullo cálido que parecía surgir del jardín mismo. Delante de ella se dibujaba un horizonte que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Una llanura bañada en luz dorada, con árboles que flotaban suavemente entre nubes de colores cálidos y un cielo que parecía abrazar todo el espacio con calma infinita. Todo allí irradiaba una sensación de perfección y equilibrio, un reflejo de lo que su alma había estado buscando durante años. A medida que caminaba, sentía que cada célula de su cuerpo absorbía la serenidad del lugar. La culpa, el miedo y la tristeza se habían transformado completamente en comprensión, amor y aceptación. Cada paso la acercaba más a la integración total de su perdón, a Laura, a su pasado y sobre todo, a sí misma. De repente, el río cristalino del jardín se ensanchó y formó un pequeño remanso. Al mirar dentro, Isabel vio su reflejo, pero no era solo su rostro, era todo su ser. La niña que había sido, la joven que sufrió, la mujer que luchó y, finalmente, el ser que había aprendido a perdonar. Cada imagen se fundía con la siguiente, formando un retrato completo de su existencia, sin omisiones, sin juicios. Una brisa cálida acarició su rostro y en ese instante, Isabel comprendió algo profundo. La paz no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de abrazarlo, de aprender y dejarlo ir. Cada experiencia que había resistido, cada lágrima contenida, cada miedo enfrentado, ahora era parte de su fortaleza y su luz. Laura apareció nuevamente a su lado, sonriendo sin palabras, e Isabel comprendió que el perdón había trascendido cualquier relación. Ahora no solo liberaba a los demás, sino que liberaba su propia alma. Todo el jardín parecía celebrarlo, y un arco iris brillante se formó sobre sus cabezas, como símbolo de que su viaje interior había alcanzado un equilibrio perfecto. Con cada respiración, Isabel sintió que la plenitud de su ser se expandía, y supo que aunque su viaje había sido difícil, estaba lista para caminar de regreso al mundo real, transformada y completa. Después de contemplar el horizonte dorado del jardín y sentir la integración completa de su alma, Isabel comenzó a caminar hacia el límite del espacio onírico. La luz del jardín se hizo más intensa y cálida, envolviéndola suavemente mientras el paisaje parecía disolverse a su alrededor. Sabía que estaba regresando al mundo real, pero ya no era la misma persona que había entrado en ese sueño. Llevaba consigo la paz, la comprensión y la capacidad de perdonar que había cultivado durante todo el viaje. El sendero que recorría se transformó en un pasillo de luz, similar al que la había llevado a este mundo, pero más brillante y estable.
Cada paso que daba resonaba en su interior como un eco de confianza. Cada miedo superado, cada culpa liberada, cada emoción enfrentada había fortalecido su espíritu. Sintió cómo la luz la empujaba suavemente hacia arriba, hacia el lugar donde despertaría. Y por primera vez no había ansiedad, solo expectación y gratitud. Mientras avanzaba, escuchó nuevamente la voz suave que la había guiado desde el inicio. Has caminado con valor y has liberado tu alma. Ahora el mundo te espera, pero tú llegas diferente. Isabel asintió, con los ojos llenos de lágrimas de alivio y alegría. Comprendió que el perdón no era un acto puntual, sino un camino que podía llevar a cualquier situación de su vida. Incluso las relaciones que aún quedaban por sanar, o los recuerdos que no podía cambiar, ahora podían ser mirados con amor y aceptación. A medida que la luz se intensificaba, la sensación de flotar se volvió más vívida. Podía ver fragmentos de su ciudad, las calles, los edificios, las luces lejanas, los sonidos que antes la agobiaban. Todo parecía igual y, al mismo tiempo, completamente distinto. Ella había cambiado, y la percepción de su mundo también lo había hecho. Un último murmullo la envolvió antes de despertar. Caminas con la libertad que solo el perdón puede dar. No la pierdas nunca. Y con ese mensaje, la luz la abrazó por completo, preparando su regreso a la realidad. Isabel abrió los ojos, y por un instante creyó que todavía estaba en el jardín. La habitación estaba en silencio, iluminada apenas por la luz de la mañana que se filtraba por la ventana. Sin embargo, algo en ella era distinto. Un peso invisible que había cargado durante años se había ido. Su corazón latía con calma. Su respiración era profunda y uniforme, y una sensación de paz llenaba cada rincón de su cuerpo. Se sentó en la cama y cerró los ojos por un momento, recordando el viaje que había vivido en su sueño. Cada prueba, cada sombra, cada encuentro con Laura y consigo misma estaba todavía vívido en su memoria. Pero ya no sentía miedo ni culpa, sentía gratitud y amor. Su alma había aprendido a perdonar, y con ello, a liberarse de las cadenas que tanto tiempo la habían limitado. Al levantarse se dirigió al espejo, se vio a sí misma, y por primera vez su reflejo no mostraba cansancio ni duda, sino serenidad y determinación. Sus ojos brillaban con una luz nueva, una claridad que irradiaba seguridad y compasión. Sabía que cada relación, cada situación difícil, podía ser enfrentada desde este lugar de paz. No necesitaba huir ni juzgar. Podía elegir responder con amor y comprensión. Isabel se acercó a la ventana y respiró profundamente el aire de la ciudad. Los sonidos que antes la agobiaban ahora parecían acompañarla, no atacarla. Su corazón se abrió a la posibilidad de conectar con otros desde un lugar de honestidad y empatía. Cada decisión que tomara, cada palabra que dijera, estaba ahora impregnada de esa nueva sabiduría interior. Por primera vez en años, se permitió sonreír sin reservas. La paz interior no era solo un estado pasajero, sino una elección diaria, un regalo que se había dado a sí misma y que estaba lista para cultivar. Mientras la luz del día iluminaba su habitación, Isabel comprendió que su viaje no había terminado, apenas comenzaba. Isabel salió de su habitación con una sensación de ligereza que no había experimentado en años. Cada movimiento, cada respiración, parecía impregnado de una calma profunda y consciente. El mundo exterior, antes ruidoso y caótico, ahora se sentía lleno de oportunidades para practicar lo que había aprendido. La paciencia, la aceptación, el amor hacia sí misma y hacia los demás. Durante el desayuno, observó a sus compañeros de trabajo y vecinos sin juicios ni expectativas rígidas. Las pequeñas tensiones que antes la irritaban, ahora eran solo señales para recordar la importancia de la calma y la comprensión. En lugar de reaccionar, respiraba, escuchaba y respondía desde un lugar de equilibrio. Cada interacción se convirtió en una oportunidad para extender la paz que había encontrado en su interior.
Al recibir mensajes que antes habrían despertado ansiedad o rencor, Isabel notó que podía elegir cómo responder. No era indiferencia, sino libertad. Libertad de no cargar con emociones ajenas, ni con recuerdos que ya no servían. Comprendió que la paz interior no eliminaba los desafíos de la vida, pero le daba la claridad y fuerza para enfrentarlos con sabiduría. Incluso al pensar en Laura y en lo que había pasado, ya no sentía dolor ni reproche. Sentía gratitud por las lecciones, por el proceso, por la oportunidad de crecer. Sabía que las relaciones humanas son imperfectas, pero ahora podía abordarlas con compasión, comprensión y amor sincero. Mientras caminaba por la ciudad, sentía que cada paso resonaba con una armonía interna recién descubierta. Cada decisión, cada palabra y cada gesto estaba impregnado de esa transformación. Isabel comprendió que la verdadera magia no estaba en escapar del dolor, sino en atravesarlo y emerger con el corazón libre. Con cada paso, Isabel construía su mundo interior, y el mundo exterior parecía responder con la misma armonía que ella había cultivado. A mitad del día, mientras caminaba hacia su trabajo, Isabel se encontró con un viejo compañero con quien había tenido una discusión años atrás. La sorpresa inicial fue seguida por un instante de tensión. La memoria de aquel conflicto parecía querer arrastrarla de nuevo hacia la culpa y el resentimiento. Su primer impulso fue cerrar los ojos y retroceder, evitar la situación, pero respiró profundamente y recordó el viaje que había vivido. «Hola, Isabel», dijo el hombre con una sonrisa tímida. «Hola», respondió ella, calmada y firme, sintiendo cómo su corazón permanecía estable, sin agitación. En lugar de revivir la discusión o dejar que la emoción la dominara, Isabel escuchó con atención y respondió con sinceridad y claridad, sin dejar espacio para rencores antiguos. Por primera vez, notó que la interacción no estaba cargada de tensión, sino de entendimiento. Lo que antes habría sido un conflicto emocional, ahora se transformó en una oportunidad de conexión. Mientras continuaba su camino, reflexionó sobre cómo pequeñas decisiones cotidianas podían poner a prueba su paz interior. Cada persona, cada situación, era un espejo que le ofrecía la posibilidad de practicar el perdón, la paciencia y la compasión. Isabel comprendió que la verdadera transformación no estaba solo en el mundo de los sueños, sino en la manera en que enfrentaba la realidad, momento a momento. Al llegar a su oficina, una sensación de gratitud llenó su pecho. Las sombras del pasado ya no tenían poder sobre ella. Su corazón había encontrado un lugar de firmeza y amor. Sabía que la vida seguiría presentando desafíos, pero también comprendió que podía caminar con libertad, integridad y alegría, sin dejar que viejas heridas determinaran su presente. Y mientras se sentaba frente a su escritorio, Isabel sintió que cada acción del día se convertiría en un reflejo de la luz que ahora habitaba en su interior. Al final de la tarde, Isabel recibió un mensaje inesperado de Laura. Su corazón se aceleró por un instante, recordando todos los años de distancia y silencio entre ellas. El impulso inicial de ansiedad apareció, pero Isabel respiró profundamente, recordando la paz que había cultivado durante su viaje interior. Esta vez, no había temor, solo apertura y disposición para la conexión. «Isabel, sé que ha pasado mucho tiempo. Me encantaría verte y hablar si tú quieres», decía el mensaje. Isabel sonrió suavemente, sintiendo cómo su corazón respondía con calidez y gratitud. Sabía que este encuentro no sería solo un reencuentro con Laura, sino también una reafirmación de todo lo que había aprendido: el perdón, la aceptación y la capacidad de amar sin miedo ni rencor. Esa tarde, se encontraron en un parque cercano. El primer abrazo fue largo y silencioso, lleno de reconocimiento y emociones contenidas durante años. Laura dejó escapar un suspiro, e Isabel sintió como ambos corazones se alineaban en un mismo latido, sin reproches ni expectativas, solo comprensión. «Gracias por no rendirte», dijo Laura con lágrimas en los ojos.
Gracias a ti por darme la oportunidad de perdonarte y de perdonarme a mí misma, respondió Isabel. Mientras caminaban juntas entre los árboles dorados por la luz del atardecer, Isabel comprendió algo profundo. El perdón no es un punto final, sino un camino que se recorre con conciencia y amor. Cada relación, cada situación difícil, cada recuerdo que alguna vez dolió, podía transformarse en sabiduría y luz. Al mirar al horizonte, Isabel sintió que su corazón se había expandido más allá de sus propios límites y que la libertad y la paz interior eran ahora su estado natural, listo para manifestarse en cada día de su vida. Y mientras el sol se ocultaba lentamente, Isabel supo que la transformación que había vivido no era un sueño pasajero, sino la realidad de su alma. Los días siguientes, Isabel comenzó a notar cómo su transformación interior se manifestaba en cada detalle de su vida cotidiana. Cada mañana, al despertar, sentía una ligereza en el pecho que antes desconocía. Sus pensamientos ya no se enredaban en culpa o rencor, sino que fluían con claridad y compasión. Las decisiones que tomaba, desde lo más simple hasta lo más complejo, estaban impregnadas de esa paz interior recién adquirida. En el trabajo, las tensiones ya no la afectaban de la misma manera. Cuando surgían conflictos o malentendidos, Isabel respondía con calma y comprensión. Podía escuchar sin juzgar y actuar desde un lugar de equilibrio. Las relaciones con sus compañeros mejoraron notablemente, no porque todo cambiara a su alrededor, sino porque ella misma había cambiado. Isabel también dedicó tiempo a su crecimiento personal, meditando y reflexionando sobre cada experiencia. Comprendió que el perdón no es solo un acto aislado, sino un estado continuo que se cultiva cada día. Incluso los recuerdos dolorosos se transformaban en lecciones y oportunidades para fortalecer su alma. Un día, al encontrarse nuevamente con Laura, ya no había emociones tensas ni miedo, solo gratitud y alegría por el camino que ambas habían recorrido. Caminaban juntas, compartiendo risas y conversaciones, conscientes de que el pasado no definiría su presente ni su futuro. Isabel comprendió que la verdadera libertad no estaba en cambiar el mundo exterior, sino en habitar su propio corazón con amor y aceptación. Cada acción, cada pensamiento, cada palabra, ahora era un reflejo de la luz que había descubierto en su interior. Y mientras el sol bañaba la ciudad con su luz cálida, Isabel supo que su viaje de perdón, aunque largo y desafiante, había dado frutos que durarían para siempre. El tiempo parecía detenerse mientras Isabel caminaba por la ciudad, consciente de la transformación que había ocurrido en su interior. Cada paso era un recordatorio de que la paz y el perdón no son destinos, sino caminos que se construyen con cada decisión, cada gesto y cada pensamiento. El mundo a su alrededor seguía siendo el mismo, con luces, ruidos y personas apresuradas, pero para ella todo había cambiado. Al mirar al cielo, Isabel vio cómo los rayos del sol atravesaban las nubes, dibujando un arco de colores cálidos que parecía un puente entre lo que fue y lo que estaba por venir. Su corazón estaba ligero, y cada emoción, cada recuerdo, estaba en su lugar, integrado en una totalidad que le permitía sentirse libre y completa. Recordó su viaje, las sombras que enfrentó, las pruebas del miedo y la culpa, el encuentro con Laura y, sobre todo, la reconciliación consigo misma. Cada paso había sido un desafío, pero también una oportunidad para descubrir la fuerza que reside en el perdón y la aceptación. Ahora comprendía que el amor y la paz no dependen de las circunstancias externas, sino de la capacidad de abrazar la vida con un corazón abierto. Isabel respiró profundamente y sonrió. Sabía que cada día, cada interacción, sería un reflejo de esta nueva luz que habitaba en ella. Cada desafío que surgiera sería una oportunidad para practicar su sabiduría, para vivir con compasión y para expandir la paz que había descubierto. Y mientras caminaba hacia su futuro, el mundo parecía inclinarse suavemente ante su presencia, como si reconociera que había surgido alguien que había aprendido a transformar el dolor en luz, la pérdida en aprendizaje y la oscuridad en claridad.
Isabel había encontrado algo más que la paz. Había encontrado la plenitud de su alma. El viaje había terminado, pero la vida, ahora llena de propósito y amor, apenas comenzaba. Hoy descubrimos con Isabel que perdonar y soltar no es solo un acto de amor hacia otros. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Cada paso hacia la paz interior es un paso hacia una vida más plena y libre. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escucharla. Y suscríbete al canal para seguir explorando historias que inspiran, emocionan y transforman. Recuerda, tu viaje hacia la luz siempre comienza dentro de ti.